embriaguez aguda, que sería el término correcto. La guía que vamos a revisar es la versión 2 de diciembre del 2015. Es la última guía, que es la que le recomiendo revisar. Entonces, primero definamos qué es la embriaguez. Entonces, la embriaguez es el estado de alteración de las potencialidades tanto psíquicas, o sea, mentales, como somáticas, de carácter grave y de corta duración en el tiempo, ocasionadas por la ingesta, uso o abuso de alcohol o cualquier sustancia psicotrópica. Entonces, desde ese punto de vista, cualquier cosa puede producir embriaguez, no solo el alcohol, sino los medicamentos o cualquier sustancia que tenga la capacidad psicoactiva nos va a generar potencialmente un estado de embriaguez aguda. ¿Listo? Ahora, el Código Nacional de Tránsito lo define como el estado de alteración transitoria de las condiciones físicas y mentales causadas por intoxicación aguda que no permiten una adecuada realización de actividades de riesgo. Mire que aquí emplea incluso algo más grande, intoxicación. ¿Sí? ¿Qué son las actividades de riesgo? ¿Alguien sabe? Esa es una. ¿Qué otra? Trabajar en alturas. Trabajar en alturas, muy bien. ¿Qué otra? ¿Quién quiere ir a cirugía de oftalmología y que el doctor esté ebrio? ¿O a neurocirugía? ¿O a cardiología y que el médico esté ebrio? ¿O usted quiere discutir con un policía ebrio? ¿O con un soldado también armado y ebrio? ¿O un señor manejando una planadora ebrio? Entonces miren que existen muchas, manejando explosivos, imagínense. Entonces, muchas actividades donde se requiera concentración, ¿sí? Y una habilidad física, buenos reflejos, una coordinación motora competente, son actividades de riesgo, donde implica además también la posibilidad de un potencial daño a terceros. ¿Listo? Entonces, todas esas actividades de riesgo, como conducir vehículos, manejar maquinaria pesada, una grúa de estas de que levanta containers, por ejemplo, una grúa de construcción, manejar explosivos, manejar armas de fuego, manejar cualquier elemento que pueda generar un daño, una destrucción a un bien o a la misma persona que lo maneja, se considera una actividad de riesgo. Entonces, no solo el conducir, la embriaguez no solo nos va a incapacitar para conducir, ejercer la profesión médica misma, sí, se considera una actividad de riesgo. Usted potencialmente puede causarle daño a otra persona como médico si no está en sus 5 sentidos, ¿vale? Bueno, sustancias psicotóxicas o psicoactivas, vamos a tener unos grupos. Entonces tenemos las depresoras, en las cuales hay una, como su nombre lo dice, depresión del sistema nervioso central, y encontramos entre ellas los sedantes, ¿sí? Los hipnóticos o ansiolíticos, opiáceos, escopolamina, disolvente y sustancias volátiles y el alcohol, ¿vale? Tenemos sustancias estimulantes como la cocaína, anfetaminas y sustancias afines. Como su nombre lo dice, estimulan la actividad cerebral, aumentan la actividad cerebral. Tenemos otras sustancias alucinógenas, ya sea que nos produzcan percepciones auditivas o visuales o olfativas, ¿sí? Que no son reales, como el LSD, y otras drogas de diseño, hongos, yagé, peyote, yopó, etcétera, que se consideran sustancias culturales o que se utilizan en un contexto cultural, pero cuando las sacamos de ese contexto cultural, como el yagé o el peyote, el yopó, ¿sí? Y utilizados de forma recreativa, se convierten en sustancias de abuso. Y las sustancias con efectos mixtos, que pueden tener tanto alucinaciones como depresión o excitación del sistema nervioso central, como el cannabis o marihuana, el éxtasis y la ketamina. O pueden tener alucinaciones y todos los efectos de las depresivas o de las estimulantes.
Aspectos generales del reglamento técnico, pues está orientado a todas las personas que participen en el proceso de realización del examen clínico forense de embriaguez en todo el territorio nacional, ¿vale? Alcance, pues está dirigido a los médicos del Instituto Nacional de Medicina Legal, Ciencias Forenses y a todo el personal médico que realice un examen clínico forense para determinar embriaguez o rendir el respectivo informe pericial en los casos señalados por la ley en toda Colombia. Normalmente las actividades que vamos a hacer, como en todos los casos, vamos a recibir una solicitud de la autoridad, ¿sí? O simplemente nos vamos a ver abocados a diagnosticar la embriaguez durante una valoración médica, cualquiera de los dos escenarios. Vamos a hacer un examen clínico, ¿sí? O un examen clínico forense, un análisis, interpretación y conclusiones, y de ser necesario, pruebas para clínicas complementarias, ¿vale? ¿Qué pretende este reglamento técnico? Nos pretende ayudarnos en determinar el estado de embriaguez aguda o no y su etiología mediante la aplicación sistemática de métodos clínicos. ¿Qué es este método clínico? Pues simplemente un examen neurológico. Y a través de esta determinación de la embriaguez y su etiología, apoyar a las autoridades penales, de policía, administrativas, ¿sí? Dándoles un examen idóneo para que ellos puedan determinar el estado de embriaguez como un agravante o no de un acto o una conducta humana que puede ser un delito o no puede ser un delito. También el comprobar la no embriaguez o la embriaguez aguda negativa, ¿sí? Va a ayudar a que una persona demuestre que no estaba ebria y no estaba quebrando la ley o violando la ley, violando las normas. ¿Listo? Condiciones. En la ley 906 de 2004 refiere que para el examen clínico y de pruebas paraclínicas complementarias, incluyendo la toma de muestras biológicas, se requiere el consentimiento libre e informado de la persona a examinar o de su representante legal si fuera un menor de edad o una persona incapaz. ¿Listo? Si se rehúsa, requiere una orden emitida por un juez de control de garantías. Como lo hemos dicho en los casos anteriores, si estamos en el contexto judicial donde hay una orden directa de la autoridad y la persona viene con una orden escrita o verbal de la autoridad, necesitamos el consentimiento informado escrito. Si es una persona que está en el contexto clínico, ¿sí? En el contexto asistencial, que no viene remitida por ninguna autoridad ni viene a eso, sino que busca atención médica, el consentimiento informado se considera implícito y dado en la búsqueda de ayuda médica. ¿Listo? Y el de hacer como tal, como diagnóstico. Recuerden que desde el punto de vista clínico, la embriaguez está definida como un síndrome, ¿sí? Un síndrome clínico que tiene signos y síntomas y puede ser diagnosticada. Además requiere ser diagnosticada para diferenciar pues de eventos traumáticos. Hay unas condiciones para hacer este examen. Y el primero es determinar la pertinencia del examen clínico para determinar la embriaguez. Y esta está sujeta pues al tiempo sucedido entre los hechos y el momento que nos llega la persona a valorar. Se estima en promedio, acuérdense que esto es un criterio médico, pero se estima que alrededor entre las 4 y las 6 horas, ¿sí? De haber sucedido los hechos, el médico debe determinar si hacer el examen clínico, ¿sí? O hacer pruebas paraclínicas. ¿Listo? Esto queda a criterio médico. Y cada contexto debe ser evaluado en particular. Entonces, si usted ve que pasadas 4 o 6 horas de los hechos es pertinente hacer la prueba clínica, haga el examen clínico. O si usted dice, mire, ya no vale la pena hacer el examen clínico, vamos a hacer directamente pruebas paraclínicas en sangre, orina, no más. ¿Listo? Eso queda a criterio médico. Bueno. Hablamos del consentimiento informado, entonces no vamos a repetir eso. Vamos a entrar directamente a la evaluación y vamos a ver para este caso un informe pericial, ¿sí? Siempre
Este va a contener toda la información necesaria de la presentación, la institución donde el encabezado, ¿sí? En este caso es un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal, la autoridad que nos solicita, la persona a examinar y el asunto, que en este caso sería una embriaguez. La metodología habla que vamos a aplicar el reglamento técnico del 2015 y habla de que la persona va a ser examinada el día y el primer reconocimiento, el viernes 12 de noviembre a las 18:06 horas, ¿sí? Este texto está preimpreso, pero debemos recordar que se debe informar a la persona en qué consiste el procedimiento, cuáles son las ventajas de hacérselo o no hacérselo, más en este que hay que tomar pruebas de sangre, muestras de sangre y muestras de orina, explicarle en qué consisten esas tomas y si la persona las autoriza o no. Acuerden que en el consentimiento informado la persona puede autorizar el examen clínico, pero no las pruebas. O a la inversa, puede autorizar solo la prueba de sangre o solo la prueba en orina y nada más, ¿vale? Los hechos por los cuales se investiga es un accidente de tránsito y la persona era el conductor, ¿sí? La autoridad conoció los hechos ese día a las 10 de la mañana, ¿sí? Fecha y hora de los hechos, solo hay fecha de los hechos, no se sabe cuándo sucedieron los hechos claramente, ¿sí? Entonces anotamos la fecha. Y el relato que da la persona. El examinado refiere que hoy en la mañana estaba haciendo una revista a mi punto de facción cuando observó a dos sujetos de civil en una moto de alto cilindraje que parecía una KLR y se parqueó en una zona prohibida. Y todos los uniformados sabemos que por ahí no es la entrada. El parrillero, hombre, se baja de la moto, se saca la cintura de arma de fuego y yo me percaté de lo que estaba sucediendo. Lo miro fijamente, le digo alto, no acata mi orden y como no acató, procedí a reaccionar, llevé el cartucho a la recámara y accioné 2 disparos. Cuando lo accioné, ahí se identificaron, somos policías. Mi mayor lo auxilió y llevaron al subteniente de la clínica y salió. Afectado un peatón con el que le roció una pantorrilla. También auxiliaron al civil. Entonces mire que aquí ya hay una inconsistencia, porque dice que el hecho que se investiga era un accidente de tránsito, ¿sí? Había un conductor de por medio y el relato nos habla de un intercambio de proyectiles, de disparos, ¿vale? Entre fuego cruzado o fuego amigo entre 2 policías. Antecedentes patológicos, niega, quirúrgicos, niega, traumáticos, niega, psiquiátricos. Miren que hacemos la revisión de los antecedentes. ¿Qué es importante en el interrogatorio? Ubicar en tiempo, lugar y persona. ¿Listo? Que si vemos en este relato, no se ubica bien. No sabemos bien a qué horas de la mañana. No sabemos en qué punto de la ciudad fue, en qué barrio, ¿sí? Es importante determinar tiempo, hora y el lugar. Patológicos, quirúrgicos, niegan. Los antecedentes son importantes, ¿por qué? Porque hay personas que pueden tener antecedentes patológicos o como ACVs o enfermedades neurodegenerativas que los lleve a una alteración del examen neurológico, ¿sí? Y tenemos que distinguirlos de lo que es embriaguez de un antecedente patológico. O pueden tomar medicamentos, los cuales van a hacer que salgan positivos en el examen. ¿Listo? Entonces, recuerdo el caso de un paciente, inclusive padre de un médico, que atropelló a un grupo de personas en un paradero de buses y resulta que el señor tenía secuelas de una ACV y además de tener secuelas de ACV, tenía medicados anticonvulsivantes que tomaba a dosis terapéuticas y pues todo esto lo llevaba a que diera positivo. Efectivamente estaba en un estado de embriaguez, no solo por los medicamentos, sino que además tenía una discapacidad que le impedía caminar y manejar. ¿Listo?
En la revisión por sistemas le preguntamos a la persona qué siente en el momento, acusa que está muy cansado. Al examen clínico de embriaguez vamos a examinar la presentación, porte, actitud y conducta motriz. Desde el momento en que la persona entra, vamos a evaluar su porte, cómo viene la persona presentada, qué tipo de prendas usa, ¿sí? Si son acordes al lugar donde estamos, ¿sí? En Cúcuta, pues acordes al clima, si vienen limpias, si vienen adecuadamente atalajadas, bien puestas, o vienen rotas, desgarradas, eso hay que describirlo. La actitud y conducta motriz, o sea, cómo viene el señor actuando, si viene manoteando o viene formal, o si viene recostado a las paredes, necesita ayuda para deambular, si se tambalea, todo ese tipo de conducta motriz y actitud hay que describirla. La marcha, ¿sí? Como ven, aquí lo describen como porta prendas de vestir adecuadas para el clima, limpias, se presenta colaborador y su marcha está coordinada. Olores asociados, siempre hay que examinar el aliento, si tiene aliento alcohólico o algún otro aliento. En muchas ocasiones las personas, por creencias populares, consumen otras sustancias como gasolina, tiner, tomate, jugo de tomate, no sé, cuánta café para quitarse la embriaguez supuestamente, pero esto no altera la embriaguez, ¿sí? Puede estimular un poco el sistema neurológico para encubrir algunos síntomas, pero esto no quita la embriaguez, ¿vale? Entonces el aliento negativo, el sensorio, ¿sí? Vamos a ver el estado de conciencia, alerta, orientado, en las 3 esferas, si su atención es normal, aumentada o disminuida, si su memoria está alterada, no se observa dificultad para evocar el evento, ¿sí? El afecto, si es modulado o no, si la persona se encuentra, pues no va a estar feliz de que se le esté haciendo un examen para determinar la embriaguez, pero si está acorde a la situación el afecto, si el lenguaje en su contenido y flujo es normal y adecuado, si hay disartria u otras alteraciones, ¿listo? Alteraciones del pensamiento, la sensopercepción, la inteligencia, el juicio, el raciocinio, la introspección. Es muy importante determinar en este punto si puede haber alguna discapacidad mental, ¿sí? O alguna enfermedad mental de base. ¿Listo? La forma del pensamiento, si hay fugas, bloqueos, alucinaciones. Y como les digo, la forma de hacer la introspección de los hechos, que cuando él narre los hechos, pues reconozca qué fue lo que pasó, ¿vale? Volvamos acá a la presentación. Vamos a adelantar esta parte que ya la hemos visto. Entonces, volvemos a recapitular. Entonces vamos a reevaluar la presentación, porte, actitud del examinado, su conducta, ¿sí? Examen clínico se amplía al sensorio, que evalúa la conciencia, orientación, atención motora y memoria, como veíamos, el afecto, el lenguaje, ¿sí? En su flujo y contenido, el pensamiento en forma, curso y contenido, la sensopercepción, la inteligencia, buscar la discapacidad mental, lo habíamos dicho, juicio, raciocinio e introspección. Ahora, el examen físico. Además de tomar los signos vitales, ¿sí? La talla y el peso, muy importante. Tenemos que hacer el examen físico neurológico como tal. Importante las variables de frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura en estos casos. Vemos que en este informe nos hace falta, pero son importantes. ¿Por qué? ¿Qué me puede decir por qué será importante? ¿Cómo están en la embriaguez esas variables? ¿Aumentadas o disminuidas? ¿Por qué?
¿Por qué estarían aumentadas, mi doctora? Bueno, si es alcohol, recordemos que el alcohol, el mecanismo de acción del alcohol, induce a la liberación de catecolaminas, ¿vale? Por eso la persona se siente alegre, contenta, se siente al principio como desinhibida y se siente más activa. Se pone rubicunda, ¿sí? Hay inyección conjuntival, ¿sí? Las conjuntivas tienden a ponerse rojas, inyectadas. Las pupilas tienden a ir hacia, si es alcohol, a la midriasis y si es un opiáceo, hacia la miosis. Entonces hay que describir estos hallazgos tanto en los ojos como en la cara y cuello. Evaluar los reflejos fotomotores. Evaluar la convergencia ocular. El nistagmus en sus tres modalidades. ¿Sí? Recordemos evaluar, aquí la coordinación motora fina. Ya vamos a evaluar pruebas de movimiento punto a punto que evalúan la dismetría, la prueba dedo-nariz. ¿Sí la recuerdan? Que uno pone el dedo índice y le pide a la persona que se toque su nariz y toque el dedo del examinador repetidamente y que cierre los ojos. O podemos también pedirle que haga sin mirar, lleve los brazos desde la posición firme, como paran los soldados, levanten los brazos sobre la cabeza y toque la punta de sus índices por encima de la cabeza. ¿Listo? Eso nos va a evaluar dismetría. Y nos evalúa motricidad motricidad fina. Vamos a hacer también el test de movimientos rápidos alternados, ¿sí? Que es que aplauda con el dorso de la mano y luego con la palma. Dorso, palma, ¿sí? Y esto nos pretende, primero mano derecha sobre la izquierda y luego la izquierda sobre la derecha. Y nos evalúa la presencia de adiadococinesia, que es la incapacidad para realizar movimientos rápidos, alternados y repetitivos, ¿sí? O sobre los muslos, se le pide que palmee sobre los muslos y con el dorso de las palmas y con las palmas. ¿Listo? Vamos a realizar pruebas de equilibrio y coordinación grueso, ¿sí? Como la evaluación del polígono de sustentación a través del romber. ¿Sí? Pruebas de evaluación de marcha, vamos a pedir que haga el tándem, que es la punta, talón, ¿sí? O que sobre una línea recta, puede ser la línea de unión de las baldosas en el piso, y también que camine en línea recta sobre la punta de sus pies o sobre sus talones. Ambas pruebas las vamos a hacer. Vamos a consignar tanto hallazgos positivos como negativos, ¿vale? Lo cual nos va a permitir fundamentar el diagnóstico de embriaguez, orientar su posible etiología y nos va a definir si es necesario tomar muestras o no. ¿Listo? Para hacer la diferencia entre una sustancia y otra. Volviendo al examen, vemos cómo lo relata en el informe. Entonces, piel y mucosa sin alteraciones, no signos de punción venosa. Ojos, no presenta congestión, reflejo fotomotor mortal, la convergencia ocular normal, pupila y diámetro normal, reflejos osteotendinosos normales, coordinación motora de equilibrio adecuada, pruebas de dedo nariz normal, rápidos alternados normal, romber normal, punta talón normal, marcha en talones y en puntas normal. Evaluación de los tres nistagmus, tanto el espontáneo como el nistagmus a la mirada extrema, como el nistagmus posrotacional. El nistagmus espontáneo es que simplemente mirando a la persona a los ojos vemos el nistagmus. El nistagmus a la mirada extrema es que sin mover la cabeza se le pide que siga la punta del dedo y trazamos el vértice, trazamos sobre el eje de las Y, de arriba hacia abajo, dibujamos una línea recta vertical en el aire y una línea recta horizontal en el eje de las X y las Y para mirar la mirada extrema, para hacer que lleve los ojos a los extremos sin mover la cabeza. Cuando lleve el ojo al extremo lo dejamos ahí 3 segundos y evaluamos si hay nistagmus. El 25% de la población normal tiene nistagmus a la mirada extrema presente. Y es un hallazgo normal, como le decimos, en el 25% de la población. Y el posrotacional es el que jugábamos todos en el colegio, que dábamos vueltas sobre el propio eje
lo detenemos y miramos si tiene nistagmos. Aquí se hace pidiendo a la persona, la tomamos de frente, de pies, y tomándolo de los hombros, se le pide que cierre los ojos y le damos 5 vueltas. ¿A qué velocidad? Como la velocidad de ir caminando normalmente en la calle. 5 vueltas lo detenemos, le pedimos que abra los ojos y nos mire la punta de la nariz. Y buscamos si hay movimiento de nistagmos. Como la embriaguez es un síndrome, pues es susceptible de diagnosticar. ¿Listo? Y lo vamos a hacer de acuerdo a los hallazgos clínicos que detectemos al momento del examen. Para eso vamos a recordar rápidamente el etanol, su mecanismo de acción, sus características. Es un líquido incoloro, volátil, de sabor urente, olor sui generis, soluble en agua, densidad menor a la del agua, es de 0,978. Hay varios tipos de obtención del alcohol y eso nos va a determinar la concentración de alcohol en cada bebida. Entonces, la forma más tradicional es la fermentación de azúcares que se encuentran en frutas, almidones o granos, cebada, maíz o centeno, y nos va a producir bebidas hasta del 15 a 18% de concentración de alcohol, o de 15 a 18 grados de alcohol, como llaman comúnmente. Esto significa que por cada 100 centímetros cúbicos, 15 a 18 son de alcohol etílico. Por destilación, ¿sí? Bueno, estas bebidas son las más comunes, la cerveza, el vino y las artesanales como la chicha, el guarapo, y aquí tienen el que es de arroz, ¿cómo se llama? No recuerdo, bebida fermentada. ¿El qué? El masato. Masato. Efectivamente, entonces esas son las bebidas artesanales y las ya industrializadas. Por destilación tenemos el ron, la ginebra, el vodka, brandy, aguardiente, whisky, ¿sí? Todas estas bebidas va a producir una concentración de 30 a 40%. Existen las que son con doble destilación que pueden inclusive alcanzar el 60% de alcohol, ¿sí? Absorción del alcohol, del etanol, se absorbe por todas las vías, pero especialmente soluble por difusión. Absorberlo en el estómago, ¿sí? La presencia de alimentos retarda esta absorción. El 20% se puede absorber en el estómago y el 80% en el intestino. Aunque se puede absorber por mucosas rectales, por vía aérea y por piel. Aunque el porcentaje de absorción a través de estas pues es muy, muy bajito, ¿no? De ahí que el mito de que con el alcohol, el desinfectante, el alcohol, el gel antibacterial produzca embriaguez, ¿no? Primero, el volumen es muy pequeño y segundo, son vías que absorben muy poco. Distribución. Se distribuye de manera uniforme en tejidos y líquidos corporales. Inicialmente hay mayor distribución en los órganos de mayor distribución, que son cerebro, riñón, pulmón, hígado y riñones. Su metabolismo básicamente es hepático en un 90 al 98%. ¿Sí? Y una pequeña cantidad se excreta en orina. El de etanol se convierte en acetaldehído, de acetaldehído ácido acético y de agua. Una vez en sangre, no hay nada que lo haga disminuir o lo haga eliminar, ¿sí? No hay nada que baje los niveles de alcohol cuando ya está en sangre, ¿vale? Puede uno cambiar el aliento, ¿sí? Como lo decíamos, pero como tal, el nivel de alcohol en sangre, que se llama alcoholemia, no va a cambiar. Entonces, el cafecito, la sopa caliente, todas esas cosas no cambian la alcoholemia. Pueden que cambien la percepción subjetiva del individuo al mejorarle la vasoconstricción, al hacerlo un poco más, digamos, tolerable en los síntomas, pero el nivel de alcohol va a ser el mismo. Solo un 5 a 10% se elimina por el aliento, sudor, orina o leche materna.
El promedio de metabolismo del alcohol es de 12 miligramos por 100 mililitros en una hora. ¿Sí? Su eliminación. Ahora, hay que distinguir muy bien la embriaguez de la alcoholemia. La embriaguez son los signos y los síntomas. Y la alcoholemia es la concentración de alcohol en la sangre, que se expresa en miligramos de etanol por cada 100 mililitros de sangre entera. ¿Listo? Y esta alcoholemia depende de varios factores. La cantidad de alcohol que ingiera la persona, la velocidad con que ingiere el alcohol, las características de la bebida, como lo decíamos, si es un fermentado o un destilado, ¿sí? La edad, talla y peso de la persona y el metabolismo. Dentro del metabolismo tenemos un grupo de personas que se llaman, y los acetiladores lentos son aquellos que lentamente transforman el alcohol en ácido acético y eso lleva, acetaldehído, y eso hace que se embriaguen más rápido y con menos cantidad. Y los acetiladores rápidos, pues son estas personas que uno ve que toman y toman alcohol y no se embriagan. Sí, necesita, porque lo acetilan de forma rápida, a nivel hepático, y lo metabolizan rápidamente. Pero digamos son los extremos. Son las excepciones. Existen dos maneras de determinar la alcoholemia. Una que es la directa a través de la medición del alcohol en sangre con un cromatógrafo de gases, que es en laboratorio, por ser una máquina costosa, es una prueba costosa, ¿sí? Y tenemos la indirecta midiendo la cantidad de etanol en el aire expirado a través del alcohol sensor o bafómetro, ¿sí? Que es el que conocemos como el alcoholímetro o borrachímetro comúnmente. ¿Listo? Pues son efectos del alcohol, pues en área psicológica, por su impregnación desde el lóbulo frontal al parietal, luego del temporal al occipital y por último el cerebelo y la médula, pues va a generar una sensación de confort, gozo y vivacidad. Hay una desinhibición del individuo, porque en el lóbulo frontal recordemos que está todo el mecanismo de inhibición, ¿sí? Hay locuacidad, logorrea, ¿listo? Hay manifestaciones pendencieras o amorosas, ¿sí? Hay algunos que le da por pelear, otros son amigos de todo mundo, se ponen románticos, por eso su fama de embellecedor. Ya más adelante, cuando ya hay impregnación de los lóbulos parietales y temporales, entonces comienza a presentarse la somnolencia, hay lentitud en la actividad motora, el homúnculo motor y sensitivo se comienza a embriagar y comienza a haber disminución de la capacidad de reflexión, atención, observación, reacción, ¿sí? Alteración de la respuesta motora sensorial sensitiva, o sea, los reflejos se alteran. Hay mayor impacto al realizar labores que impliquen responsabilidad, ¿sí? Y un manejo, o que requieran habilidad motora. Hay alteración de la coordinación de los movimientos, especialmente los que exigen precisión, y esta incoordinación puede ser leve, moderada o severa, de acuerdo al nivel de alcohol que hay en sangre y el nivel de impregnación del encéfalo. Hay una influencia sobre el equilibrio, ya que afecta a los centros vestibulares del tronco cerebral, y ahí es donde aparece el nistagmus postrotacional. ¿Listo? Hay marcha tambaleante, atáxica, aumento del polígono de sustentación. Ya estamos hablando de niveles de embriaguez bien avanzados. Hay dificultad para articular palabras, la disartria aparece. Mire que todo es neurológico y lo podemos diagnosticar tanto en el área asistencial como cuando hacemos el examen médico-legal como tal. ¿Listo? Ambos escenarios. El primer signo neurológico que se pone de presente ante la embriaguez alcohólica, pues es el nistagmus postrotacional. ¿Vale? A partir de este se van presentando otras alteraciones como evoluciona a alteraciones de la motricidad fina, el dedo nariz o los punta a punta de los índices por encima de la cabeza, la dismetría, aparece la diadocinesia, la incapacidad para realizar movimientos alternados y rápidos, ¿sí? El aliento alcohólico, hay que sospechar algún otro
Otra sustancia diferente al alcohol cuando no hay aliento, pero tenemos signos neurológicos, nos orienta que puede ser causada por otra sustancia psicotrópica distinta al alcohol, ya sea medicamentos, sustancias de abuso, y esto nos lleva a que realicemos ya pruebas paraclínicas para determinar la etiología. Hay un concepto que se llama la unidad alcohólica. La unidad alcohólica es la cantidad de una bebida que ingerida en una sola toma eleva la alcoholemia de un adulto entre 20 a 25 miligramos por ciento. ¿Sí? Lleva a ese nivel de alcohol. Equivalentes en whisky a 30 centímetros cúbicos, lo que llaman un shot. Una cerveza de las normales de 30 cc, de 300 cc, perdón. Una copa de vino, que serían 250 centímetros, básicamente es un vaso de vino. ¿Sí? El tiempo para alcanzar estos niveles en sangre oscila entre 30 a 60 minutos. ¿Listo? Y el tiempo para eliminar esa cantidad de alcohol en sangre es de 2 a 3 horas. Acuérdense que metabolizamos 12 miligramos hora, pues si tenemos 30 nos va a requerir aproximadamente 30 horas. Perdón, 3 horas. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de los grados de embriaguez, ¿sí? En realidad se correlacionan también a niveles de alcoholemia. O sea, ya la de grados de embriaguez alcohólica que se correlacionan con un nivel de alcohol en sangre, ¿vale? Vamos a tener criterios clínicos y criterios de laboratorio. Aquí vemos los criterios de laboratorio. Entonces, para determinar embriaguez negativa, ¿sí? Los resultados en sangre, el criterio de laboratorio es que tenga menos de 40 miligramos por cada 100 mililitros de sangre. Esto sería embriaguez negativa, de acuerdo a la resolución 414 de agosto del 2002 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense. Grado o de primer grado, embriaguez alcohólica de primer grado, sería entre 40 y 99 miligramos por cada 100 mililitros de sangre. De segundo grado entre 100 y 149 y de tercer grado por encima de 150 miligramos por cada 100 mililitros de sangre. Esos son los criterios de alcoholemia para determinar la embriaguez negativa, embriaguez alcohólica negativa, embriaguez alcohólica de primer grado, segundo y tercer grado. Ahora los criterios clínicos. Para determinar embriaguez alcohólica de primer grado positiva, ¿sí? Por lo menos debe tener al examen clínico nistagmus postrotacional discreto, una incoordinación motora leve, ¿sí? Y aliento alcohólico. Eso significa que vamos a tener postrotacional discreto, que puede ser vertical o horizontal, incoordinación motora leve, o sea, las pruebas dedo-nariz o dedo-dedo por encima de la cabeza alteradas y aliento alcohólico. Con esos tres hallazgos decimos que la persona tiene embriaguez alcohólica de primer grado. Ojo, si usted diagnostica en su historia clínica embriaguez alcohólica o intoxicación alcohólica, está incompleto el diagnóstico, porque la intoxicación embriaguez alcohólica positiva debe tener un apellido que es primero, segundo y tercer grado. ¿Listo? Y eso es un criterio clínico o de laboratorio. Estos signos están precedidos pues por alteraciones en la esfera mental, neurológica, que ya las relacionamos con la concentración, la memoria, la atención, el juicio, sí, la capacidad para realizar actividades de riesgo. De segundo grado, debe presentar los anteriores, ¿sí? Más marcados, como el nistagmus postrotacional, que ya sería evidente, la incoordinación motora moderada, ¿sí? El aliento alcohólico y disartria. Entonces aquí la clave es que ya aparece la disartria, la incapacidad para articular el lenguaje, ¿sí? Y la incoordinación motora moderada. Ya tenemos alteración de los movimientos gruesos. Puede haber alteración de la convergencia ocular. ¿Listo? La prueba que nos demuestra que hay alteración de los movimientos, de la coordinación motora, es el Romberg en este caso. En este caso, el Romberg nos habla de aumento del polígono de sustentación como mecanismo compensatorio
indicando alteración del equilibrio. Y de tercer grado, pues vamos a tener todos los signos anteriores, como el nistagmus espontáneo, mucho más marcado. Ya solo mirar a los ojos, vamos a ver el nistagmus, el movimiento de los ojos, o el posrotacional, va a ser completamente evidente. El aliento alcohólico, la disartria más marcada, alteración en la convergencia ocular, incoordinación motora severa, aumento del polígono de sustentación, que ya va a requerir apoyo la persona para poder ponerse de pie o se va a recostar en las paredes para conservarse de pie. Va a haber alteración en las marcas, tanto del tándem como las marcas en la punta de los talones o en la punta de los pies, ¿sí? Y podemos en embriaguez ya avanzada, ¿sí?, encontrar parestesias, parálisis, alteraciones de la propiocepción, vértigos, ¿listo? Y como siempre hay que diferenciarlos de enfermedades o cambios seniles. Un curso mental y neurológico con somnolencia, imposibilidad para articular el lenguaje, amnesia lacunar, incapacidad para mantener la postura, bipedestación, alteración grave de la conciencia, inclusive estupor o coma, puede estar asociado a embriaguez. Hemos visto muertes no propias de la embriaguez causadas por embriagueces profundas de tercer grado. Entonces, pacientes que quedan prácticamente inconscientes y se broncoaspiran y fueron incapaces de defender la vía aérea por su estado de embriaguez y fallecen por broncoaspiración. Tenemos mezclas de sustancias, no hay que descartarlas, que producen cuadros inespecíficos. En los pueden encontrar cambios psicológicos, comportamentales, clínicos, asociados a uno o a otra sustancia. ¿Listo? Inclusive podemos tener sustancias, ¿sí?, que disimulan los síntomas de otras sustancias, como la cocaína o el etílico, ¿sí? Entonces va a mejorar la disartria, pero no va a mejorar, por ejemplo, el nistagmus. ¿Listo? Va a controlar la cocaína, va a disimular de pronto la falta de atención, pero no va a variar la alcoholemia. ¿Listo? Mezclas frecuentes que vamos a encontrar en nuestro medio, pues alcohol etílico con cocaína, alcohol etílico benzodiazepinas, alcohol etílico marihuana, marihuana cocaína, ¿sí? La más frecuente, alcohol etílico cocaína. Entonces, como decíamos, nos va a ayudar a disimular la sedación, incoordinación motora y disartria temporalmente. ¿Cuánto? Más o menos unos 20 minutos por cada dosis, digamos, de cocaína, o cada aspiración de cocaína o ingesta de cocaína. Les va a dar unos 15 a 20 minutos de mejoría en la sedación, incoordinación motora y disartria. Muchas veces ustedes han visto en las discotecas que uno ve al tipo o a la tipa entrar al baño con la camisa por fuera, despeinado, sosteniendo de las paredes, y luego lo ve salir usted del baño peinado, arregladito, con la camisa por dentro, bien vestido, bien arregladito. Podemos sospechar qué pasó en el baño. ¿Listo? Tienden a ponerse irritables, acelerados y ansiosos por el consumo permanente. Como la dosis de cocaína, más o menos su efecto está alrededor de los 20 minutos, pues tienen que estar cada media hora consumiendo cocaína para mantenerse bien. Una lineecita cada 30 minutos. Alcohol etílico de benzodiazepinas, pues son dos depresores que se unen y pues hay mayor deterioro en la atención, en la coordinación motora, incremento en la somnolencia, hay marcada disartria, aumento del polígono de sustentación, disminución de la atención. Con la marihuana igualmente hay un efecto sumatorio, se incrementa la disartria, la incoordinación motora, aquí hay ataxia, ¿sí?, que es, digamos, un signo específico que nos va a ayudar a sospechar que es marihuana. En la mayoría de los casos, la persona dice, vea, tomé aguardiente y marihuana. Es muy raro el que niega que ha consumido o que ha tomado. Puede sí mentir es en la cantidad.
pero usualmente ellos dicen qué consumieron. Hay que tener en cuenta que en los consumidores crónicos hay una mayor tolerancia, ¿sí? Puede que el efecto sumatorio lo controle mejor. Hay menos tolerancia. ¿Cómo se concluye? Bueno, un hallazgo es que cuando consumen cocaína y alcohol hay un metabolito específico en orina que se llama cocaetileno. Entonces, cuando hacemos las pruebas en orina, vamos a encontrar característicamente este metabolito, que es típico y específico de esta mezcla, alcohol y cocaína. ¿Cómo vamos a hacer nuestras conclusiones? Si habiendo efectuado el examen, registro, ¿sí?, de la información, análisis e integración de la misma, ¿sí?, es posible sustentar el diagnóstico de embriaguez aguda negativa. Y vamos a emitir una conclusión en tal sentido. Si habiendo efectuado ese mismo análisis y registro de la información obtenida a partir de los documentos y después del examen clínico podemos sustentar un diagnóstico de embriaguez de origen etílico, ¿sí?, se concluye en el informe embriaguez alcohólica positiva. E inmediatamente habría que determinar el grado y anotarlo. ¿Listo? Primero, segundo y tercer grado de acuerdo a los criterios clínicos o de laboratorio. Podemos encontrar que tenemos una embriaguez positiva que es sustentable por toda la información, por el examen la está causando. Podemos decir embriaguez positiva de etiología a establecer. O sea, la embriaguez es positiva, pero la etiología está por determinar. Y en este caso, pues tomaríamos muestras de sangre y orina, según sea el caso. Vamos a ver los criterios. En algunos casos, en los cuales haciendo toda la valoración, integración de la información, los documentos, todo, solo es posible sospechar una embriaguez de origen etílico o combinado de sustancias, ¿sí? O no está muy claro el cuadro, o nos da algunos síntomas o algunos signos son hallados, pero no completamente. Se puede dejar el caso en estudio, ¿sí? Y se escribe como tal, que a la interpretación, análisis de la información, ¿sí?, no es claro los hallazgos y se deja en estudio y se informe con los resultados de los paraclínicos, el examen, si hay embriaguez y qué tipo de embriaguez, ¿vale? Podemos dejar en estudio el informe. Tenemos que en estos casos pues especificar qué muestras se van a tomar. Recuerden que podemos utilizar dos métodos, directo o indirecto. Si vamos a hacer análisis directo, tenemos que tomar muestras de sangre y orina para alcoholemia y determinación de otras sustancias en orina. Y si vamos a aplicar el método indirecto, pues debemos contar con el equipo que sería el alcoholsensor. Pero no basta solo el alcoholsensor. Debemos estar certificados en el uso del alcoholsensor. ¿Listo? Para el método directo, pues ya estamos certificados porque somos médicos profesionales de salud y estamos entrenados para hacer una toma de sangre de orina. Hay que evaluar la pertinencia de las pruebas paraclínicas. ¿Listo? Hay que dar información previa del caso, datos de la entrevista, hallazgos del examen clínico. Básicamente al laboratorio le debemos enviar una copia de nuestro informe para que ellos puedan hacer la evaluación. Sabemos en qué caso, cuando se sospecha embriaguez pero no es claro el origen, o cuando sospechamos mezcla de sustancias, o cuando no sabemos en realidad cuál es el origen de la embriaguez, no hay una etiología clara. Puede haber intoxicaciones por medicamentos, sobredosis de medicamentos, intoxicación accidental con otras sustancias, ¿sí?, del entorno que lleven a embriaguez. Y tener en cuenta que hay que hacer o remitir para exámenes médicos, psiquiátricos, farmacológicos, tóxicos, ¿sí?,
que puede diferenciar una patología de base. Recuerden que la labor de ustedes no necesariamente tiene que ser hacer la prueba en el laboratorio. Puede que el laboratorio no tenga la muestra, perdón, no tenga la prueba montada, pero ustedes están en la obligación de tomar la muestra y entregarla a la autoridad o enviarla al laboratorio certificado y competente para realizar el análisis. ¿Listo? Ahora hablemos de los alcohol sensores. Hay muchas marcas de alcohol sensores, ¿sí? Todos deben cumplir con las condiciones de calibración, operación y mantenimiento establecidas por el fabricante para cada marca de equipo en particular. Entonces, si tenemos alcohol sensor, este alcohol sensor debe estar calibrado y debe tener una hoja, ¿sí?, de ruta donde se van consignando las fechas en las cuales se le ha hecho el mantenimiento de acuerdo a como lo sugiere su fabricante. Además, quien haga la prueba, como lo decíamos, debe estar entrenado y certificado en el uso de ese equipo en particular, o sea, en la marca. ¿Listo? Y esta certificación debe ser expedida por una universidad y por la misma empresa que fabrica el alcohol sensor. Entonces, no todo el mundo puede utilizar un alcohol sensor. ¿Listo? Importante tener en cuenta el tiempo de los hechos a la hora en que vamos a realizar la prueba. De acuerdo a la farmacocinética y farmacodinámica de cada sustancia, saber qué tipo de muestra tomamos. Así, para lapsos inferiores a 24 horas de los hechos, ¿sí?, ante la sospecha de embriaguez etílica o el consumo combinado de etanol y otras sustancias, vamos a tomar sangre y orina para estudios psicofármacos. ¿Listo? Vamos a hacer en el laboratorio, entonces, pruebas directas. Para lapsos superiores a 24 horas, ¿sí?, a los 4 días de los hechos, solo vamos a tomar muestras de orina para buscar sustancias diferentes al alcohol. Después de los 4 días, ¿sí?, no es recomendable tomar muestras de ningún tipo, ¿sí?, porque ya se va a haber metabolizado y eliminado cualquier resto de sustancia. Ustedes deben en la solicitud al laboratorio referir qué fármaco están sospechando o qué tóxico o qué psicotrópico están sospechando que está causando la embriaguez. Puede ser un estimulante, puede ser un depresivo, puede ser alcohol, ¿sí?, puede ser una mezcla, ¿sí?, y deben tratar de orientar al laboratorio a la prueba que deben hacer. Entonces remito para alcoholemia o remito para alcoholemia y benzodiazepinas, ¿sí?, o busco alcoholemia y busco en orina marihuana, ¿sí?, o anfetaminas. De acuerdo al cuadro clínico, ustedes van a sugerir qué prueba realice el laboratorio. ¿Listo? Recalcamos sobre el consentimiento informado, sobre la toma de muestras en el consentimiento informado. Ya sabemos que la persona se niega, no vamos a entrar a pelear ni a tomarle muestra a la fuerza. En los pacientes que van al servicio de urgencias, durante la canalización, antes de colocar los líquidos endovenosos, se debe tomar la muestra antes de diluir el espacio intravascular. Antes de diluirlo con líquidos, debemos tomar las muestras para sangre, para hacer la alcoholemia, la muestra de sangre para la alcoholemia, y la muestra de orina. La podemos obtener del mismo depósito de la orina, podemos obtenerla, ¿sí? Estos depósitos después del sondaje, podemos obtener la muestra de ahí. Las muestras de sangre se van a embalar siempre en tubos de ensayo que tengan un preservante y un anticoagulante, ¿sí? En el caso del tubo marca Vacutainer, recuerden que Vacutainer es una marca, ¿sí? Este tiene cloruro de sodio como conservante y oxalato de potasio como anticoagulante, ¿sí? Usualmente corresponde al tubo tapa gris como convención internacional, y es este tipo de tubos.
deben envasar individualmente tubos separados de acuerdo al tipo de estudio. Entonces, si yo voy a solicitar alcohol en sangre, pero también quiero cuantificar, por ejemplo, cocaína o benzodiazepinas, o quiero un medicamento, cuantificarlo en la sangre, debo tomar otro tubo para esa otra prueba. Por prueba o por sustancia que queramos examinar, vamos a tomar un tubo por cada sustancia. Entonces yo no puedo decir psicotrópicos en general. Psicotrópicos hay muchos, entonces deberíamos andar como 10 tubos. ¿Sí? No, debo limitarme a más o menos 2 o 3 sustancias, que son las que más sospecho, y tomar 2 a 3 tubitos de esos de 4 o 6 centímetros de sangre en tubo tapa gris. Más o menos por cada prueba ese es el volumen que vamos a necesitar de análisis, entre 2 y 4 centímetros cúbicos en el laboratorio. Hay que tratar de disminuir el espacio que queda entre el nivel de la sangre y el tapón del tubo para evitar evaporación. ¿Listo? Entonces hay que llenar los tubos completamente en lo posible. Las muestras de orina se toman en frascos de orina, en polipropileno de 60 mililitros de boca ancha de taparrosca hermética. ¿Sí? Siempre nuevos y secos, sin ningún tipo de preservativo, y se van a conservar refrigerados, ¿no? El método de refrigeración es entre 2 a 6 grados centígrados mientras se entrega o se remite, nunca congelados. Debe garantizarse la cadena de frío una vez sale de nuestras neveras, a través de neveras portátiles, contenedores de icopor, hielo, gel, bueno, lo que sea, las pilas que se utilizan para refrigeración. Siempre incluir en todos los casos la fecha, hora de recolección de la muestra y de la hora de los hechos, ¿sí? Como decíamos, precisar el tipo de sustancias que buscamos. Y como decíamos, reportar una copia del informe donde se consigne antecedentes psiquiátricos, farmacológicos, tóxicos, medicamentos que use, ¿sí? O los medicamentos que haya consumido en la última semana. Eso pues está consignado en el informe, entonces enviarlo. No olvidar los registros de cadena de custodia. Volvemos al informe en físico, que sale así. En este caso, como ven, en la interpretación y conclusiones, la doctora colocó que los anteriores hallazgos son compatibles con embriaguez clínica aguda negativa. Decide tomar muestra de sangre y orina para determinar tóxicos cuyo reporte se hará más adelante una vez lleguen los resultados. Y anota, mire a la persona a la que le entregaron el informe, quien anota y da un recibido. ¿Listo? ¿Hasta allí dudas, preguntas, aclaraciones? Doctor, sí, una duda. Yo no entendí lo de negativa y de positiva. No me quedó claro. Bueno, a ver. Embriaguez es un diagnóstico, ¿listo? Entonces, cuando tú encuentras que la persona está embriagada, independiente del grado o de la sustancia que esté generando la embriaguez, ya sea alcohol, drogas, medicamentos, tóxicos, cualquier tipo de psicotrópico, si la persona tiene, a eso se le llama embriaguez aguda positiva. Esa embriaguez aguda positiva puede ser alcohólica o no alcohólica. Si es alcohólica, tú piensas que el tipo está ebrio por alcohol, entonces tendrías que sumarle el grado 1, grado 2 o grado 3, que es de acuerdo a los criterios que dijimos ahorita. Grado 1, nistagmus podrotacional leve, aliento alcohólico, ¿sí? Y alteración motora fina, ¿vale? Entonces, grado 1. Si tiene más allá y ya se afecta la disartria y afecta la coordinación motora leve con aumento del polígono de sustentación, es grado 2. Y si ya tiene incapacidad para mantenerse de pie, alteraciones de la marcha, es grado 3. ¿Listo? Entonces, supongamos que el tipo viene
embriagado por alcohol y viene que no se puede ni levantar solo y lo traen cargado. ¿Cómo sería ese? Embriaguez aguda, embriaguez alcohólica aguda positiva de tercer grado. Si el tipo viene, como decimos comúnmente, prendido y tiene de primer grado, entonces es positiva de primer grado. Que el tipo se acaba de meter unos plones de marihuana y viene embriagado. Entonces ponemos embriaguez aguda. Aquí no ponemos alcohólica porque ya no es de alcohol, está causada por la marihuana. Entonces ponemos simplemente embriaguez aguda positiva. ¿Listo? Y podemos poner que se le toman muestras de orina porque refiere consumo de marihuana, para confirmar que fue causada por la marihuana. Ahora, una persona que todo el examen neurológico le sale completamente normal, no tiene alteraciones. ¿Cuál sería el diagnóstico clínico? Pues que no está ebrio. Entonces, en el informe se debe consignar que embriaguez aguda negativa. ¿Sí? Cuando la persona no está ebrio, se pone embriaguez aguda negativa. Y no más. ¿Listo? Yo puedo tener embriagueces que no sé de qué fue lo que he tomado alcohol, no he fumado marihuana, no he metido coca, no he consumido ninguna sustancia, no estoy tomando medicamentos, me estrellé y usted cuando lo examina, el señor tiene alteraciones motoras, tiene alteraciones del nistagmus, tiene todos los signos de embriaguez, pero no tiene alcohol en todo alcohólico y niega haber tomado algo o haber consumido alguna sustancia. Está claro, está ebrio. No sabemos de qué, pero está ebrio. Entonces, ¿qué sería? Embriaguez aguda positiva. Y ponemos además por determinar la etiología, para lo cual se toman muestras de sangre y orina para reportar más adelante la sustancia que está causando eso. O una persona que viene con signos dudosos. Usted no sabe en realidad si está ebrio o no está ebrio. Entonces usted puede dejar en estudio ese informe, embriaguez en estudio. Se toman pruebas de sangre y orina para determinar que está ebrio por la presencia de alguna sustancia o de alcohol y cuánto de alcohol, que sería la alcoholemia, ¿vale? ¿Te queda más claro o igual de perdido? O peor. Ahora, si una persona han pasado desde el momento de los hechos hasta el momento en que lo evaluamos, 24 horas o menos, le tomamos sangre de orina para mandar al laboratorio. Si la persona de los hechos, al momento que lo examinamos, hay entre 24 a 4 días, le tomamos solo muestra de orina para mandar al laboratorio. Y si tiene más de 4 días de los hechos, no tomamos ningún tipo de muestra. ¿Vale? Si la persona tiene más de 6 horas de los hechos, tenemos que estimar si en realidad vale la pena o no hacer el examen físico. Si no, simplemente tomamos sangre y orina. Sí, solo hacemos pruebas de laboratorio. ¿Vale? En resumidas cuentas, esa sería como la conducta a seguir. Hasta allí, ¿dudas, preguntas, aclaraciones? ¿Alguna duda? Bueno, te cuento ahí una cosa. Hay que establecer el tipo de consumidor. Nosotros tenemos consumidores agudos o consumidores crónicos. El doctor, la doctora que quiso experimentar qué se sentía con la marihuana o con la cocaína, salió de rumba esta noche, nunca había consumido sustancias, hoy consumió, punto.
Más o menos en el metabolismo normal de una persona, a las entre 24 y 4 días va a excretar todos los restos de sustancia. Y no va a haber depósitos en cabello ni en uñas, porque es que cuánto se demora en crecer el cabello, cuánto se demora en crecer la uña para decir, uy, se alcanzó a depositar en la uña o en el cabello. Entonces, en el consumidor agudo no vas a encontrar restos de sustancia o trazas de sustancia en los tejidos. ¿Listo? Distinto al man que cada 8 días consume drogas o sustancias, ese sí le va a tomar 4 días o más para eliminar, porque acuérdense que las sustancias se distribuyen finalmente de forma homogénea en todo el tejido. Entonces, en la grasa, y si es un consumidor crónico y se ha venido engordando con el paso del tiempo, esa grasa es reserva. Entre más grasa, pues más, digamos, más droga va a acumular en esa grasa. ¿Listo? Entonces, más tiempo va a excretar en orina, pero también va a haber otros sitios de depósito permanente, como el cabello, las uñas, porque crecen y ya quedó ahí. El cabello, acuérdense que es un tejido no vivo, ¿sí? El tejido de las uñas y del cabello son tejidos de células muertas, son sustancias queratinas, ¿sí? Las cuales pueden almacenar una sustancia, pero no tienen un metabolismo, entonces no tienen cómo eliminarla. Entonces, esas pruebas te van a servir para saber si una persona es consumidora crónica, no si tuvo un consumo agudo. ¿Listo? ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿O queda claro? Además, los consumidores crónicos, digamos que su metabolismo es más eficiente para eliminar la sustancia, ¿sí? Si es un consumidor crónico y digámosle que todos sus sistemas metabólicos son completados, cuando ya llega a la fase donde la misma droga ha deteriorado los sistemas metabólicos, por contrario, tiene más limitantes o metabolismos más lentos para eliminar la sustancia. Entonces, todos esos factores hay que evaluarlos, ¿sí? Para ver si tiene síntomas y qué tipo de pruebas hago. O sea, si a mí me llega un paciente de 60 y pico de años, consumidor crónico de sustancias psicoactivas, con ya signos de falla hepática o alteraciones metabólicas o cardiopatía por el consumo de drogas, yo digo, este señor ya debe tener un metabolismo que es más lento para eliminar, y así hayan pasado 4 días, ya esté en el 4.º día, yo le tomaría orina, porque está, digamos, retrasada su eliminación. ¿Listo? Así me llega un pelado de 25 años que es consumidor crónico y toma todos los fines de semana y consume drogas todos los fines de semana, pues lo más posible es que a las 24 o 48 horas ya no tenga ninguna traza de sustancia en su sistema metabólico, porque es un sistema metabólico muy competente. Entonces, todas esas cosas hay que evaluarlas al momento de examinar las personas. El diagnóstico de embriaguez no es un diagnóstico de drogadicción. Ojo, la drogadicción ya implica alteraciones en la conducta social, y el diagnóstico de drogadicción lo hace el psiquiatra o el psicólogo, porque es una perturbación en la conducta, ¿sí? La drogadicción no se clasifica solo por el consumo de la droga, sino la perturbación en la conducta, ¿vale? Entonces, ojo con eso. Un diagnóstico de embriaguez no hace el diagnóstico de drogadicción, que ya es una patología. ¿Alguna otra pregunta? Y quien falte, por favor, colocar nombre y cédula en el chat, por favor. ¿Me lo regalan para incluirlos en la asistencia? Piénselo, alguna duda, pregunta, aclaración. Todo muy bien a pesar del profesor. Bueno. Sí, señor. Listo. Bueno, gracias, Rosana. Muchachos, para el jueves tenemos
el último, digamos, protocolo que vamos a revisar de clínica, que es el sexológico. Por favor, revisen el reglamento técnico porque es un examen muy complejo, incluye todos los anteriores, ¿sí? Son 5 exámenes en uno solo, incluye el de lesiones, el de embriaguez, el de clínica, que lo vamos a revisar también el jueves. Es un examen complejo, entonces necesito que hayan leído ese reglamento técnico, ¿vale? Para que sea entendible. Y la mayoría de los inconvenientes o, digamos, chicharrones que ustedes tienen es cuando les llevan a examinar un menor de edad por esto. Y ahí es donde ustedes se ven que se encartan, digámoslo, literalmente este examen. Hay veces se... Bueno, muchachos, si no es más, nos vemos el jueves. Perdón, el viernes. Listo, doctor, sí, señor. Vale, gracias a ustedes. Que pasen buena noche. Gracias.